poco lo que es el alto riesgo cardiovascular. Eh, Esto abarca la insuficiencia cardíaca, la crisis de cianosis hipoxemia y la combinación de ambos síndromes. Es decir, que dentro de los síndromes, las cardiopatías congénitas, la cardiología, sobre todo en la neonatal, solamente hay tres grandes síndromes. En realidad son dos y la combinación de ambos, ¿no? Insuficiencia cardíaca, cianosis e hipoxemia y la combinación de ambos síndromes. Pasa lo siguiente. Cosas para recordar. El que tiene insuficiencia cardíaca casi nunca tiene cianosis. ¿Y por qué es esto? Porque en general el que tiene insuficiencia cardíaca casi siempre cursa con hiperflujo pulmonar. Y al haber hiperflujo pulmonar, toda esa sangre se oxigena en los pulmones y vuelve al corazón oxigenada. Entonces solamente hay muy pocas excepciones que un paciente con insuficiencia cardíaca tenga también cianosis. Sí la puede desarrollar en las etapas finales del cuadro, cuando ya el fallo cardíaco es irreversible, se transforman en cianóticos porque la sangre llega muy lenta a los capilares y no se puede realizar la hematosis en los tejidos. Entonces se transforma en cianosis, pero solo en los estadios terminales. Y también tenemos que recordar que el que tiene cianosis e hipoxemia casi nunca tiene insuficiencia cardíaca. ¿Y esto por qué? Porque el que está cianótico es porque tiene la válvula pulmonar estenótica severa o atrética. Entonces, en ese caso, en ninguno de los dos casos llega suficiente sangre al pulmón, por lo tanto, retorna poca sangre al corazón. Y al manejar un volumen bajo, flujo sanguíneo, el corazón rara vez hace insuficiencia cardíaca. Pero claro, todo tiene sus excepciones. Los pacientes cianóticos en su estadio terminal, cuando ya hay una severa hipoxemia cardíaca, el corazón también claudica. Pero esta reglita siempre hay que acordarse. El que hace insuficiencia cardíaca no tiene cianosis y el que tiene cianosis no hace insuficiencia cardíaca. Y hay una combinación de estos dos síndromes que es propia cuando tenemos un paciente fallo cardíaco y está cianótico, el diagnóstico prácticamente está hecho. Se trata o bien de una transposición de los grandes vasos, un tronco arterioso o un drenaje venoso pulmonar anómalo. Luego no es tan difícil hacer diagnóstico de estos casos. Pasa lo siguiente. Hola, Pada. Bueno, insuficiencia cardíaca. Según la OMS, esta definición tiene más de 60 años. Es el síndrome energético de la incompetencia del corazón para sobrellevar adecuadamente las necesidades metabólicas de los tejidos y la eliminación de metabolitos. Es decir, que toda vez que no están realizadas las necesidades metabólicas de los tejidos, hay un fallo cardíaco. Y también cuando falta la eliminación de los metabolitos. Pero es una definición un poco rara, porque también una hipoglucemia o una acidosis te altera las necesidades metabólicas de los tejidos y puede no tener insuficiencia cardíaca. Y la eliminación de los metabolitos tampoco es responsabilidad exclusiva del corazón, porque el riñón también juega un papel preponderante y en parte también es. Luego una definición más o menos. La definición de la Task Force, hecha años después, dice que es una anormalidad de la función cardíaca causada por un fallo de bomba que no le permite suplir los requerimientos metabólicos de los tejidos o que solo lo puede hacer con altas presiones de hielo. Esta definición es un poco más acorde
a lo que es un fallo cardíaco. Porque uno puede no estar en insuficiencia cardíaca, pero estar con altas presiones de llenado. Y eso provoca que es como llevar un motor a fondo. Es decir, a veces el corazón no falla porque está con altas presiones de llenado. ¿Cómo lo hace eso? Aumentando el retorno venoso y provocando vasoconstricción periférica. Es como si una canilla conectada a una manguera pisáramos la manguera. Es decir, haría una alta presión, es decir, podría salir el chorro por la manguera, pero con alta presión. Al haber una alta presión de llenado, poco tiempo después va a fallar la manguera en su conexión con la canilla. Y lo mismo pasa con el corazón. Pasa lo siguiente. Guada, hola. Sistemi de alerta para pasar, Doc. Ah, Espérame un segundo. bueno, dale. No, se pasó de más, me parece. Esa, déjala ahí. Entonces, ambas definiciones, la de la Task Force y la OMS, hoy son consideradas incompletas, ya que en su enunciado no contemplan las causas que perpetúan en el tiempo el síndrome. Entonces, la definición más moderna, que tiene casi 20 años, dice que insuficiencia cardíaca es un síndrome de fallo cardíaco caracterizado por una compleja alteración donde interactúan factores hemodinámicos y neurohormonales. Neurohormonales. Eh, Pasa a la siguiente. Entonces, ¿cuáles son estos factores neurohormonales? Son 6 factores neurohormonales que actúan en caso de insuficiencia cardíaca congestiva. Estos factores neurohormonales no actúan en insuficiencia cardíaca aguda. Por ejemplo, ¿cómo se produciría un fallo cardíaco agudo en pediatría o en neo sobre todo? Cuando las cardiopatías congénitas ductales dependientes al flujo sistémico, por ejemplo, una coartación de aorta que tiene un amplio ductus, si el ductus se cierra en forma abrupta, es como si enlazáramos la aorta, es decir, se produce un atascamiento de flujo a nivel de la aorta y eso produce un fallo cardíaco severo. Eh, entonces, estos factores neurohormonales actúan en forma tardía o en la insuficiencia cardíaca congestiva o crónica. Crónica en pediatría se llama más de 2 días de evolución, es decir, no crean que es una cosa de 2 meses, es decir, que el primero o segundo día de un fallo cardíaco, estos factores neurohormonales no alcanzan a. De estos 6 factores, 3 de ellos, el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema arginina-vasopresina, inducen vasoconstricción arterial y retención de sodio. Esto es como si tenemos una canilla conectada a una manguera y sale muy poca agua por la manguera. En este caso, la manguera sería la aorta. ¿Qué hacen estos 3 factores neurohormonales? Es como si apretáramos la manguera en su extremo distal y de esa manera logramos un chorro de agua o un chorro de sangre para hacerlo funcionar mejor a la presión hacia los tejidos. Pero esto sería, como decía la Task Force, cuando hay un fallo cardíaco digamos, hay una suficiencia cardíaca provocada con altas presiones de lleno. Poco tiempo después va a claudicar todo ello. Los otros 3 factores, que son la prostaglandina E1 y la I2, el sistema dopaminérgico y el factor natriurético atrial, actúan como un contrarregulador, limitando el efecto negativo de los 3 primeros factores, sistema nervioso simpático, renina, angiotensina, aldosterona y arginina, vasopresina. Es decir, estos 3 últimos factores tienen un efecto contrarregulador y hacen que la vasoconstricción que producen los 3 primeros
no hagan tanto daño. Pasa el siguiente. Eh, ese que está ahí. Entonces, volvemos a reiterar los últimos tres, los de efectos-beneficios. Prostaglandina E sub 1 e I sub 2, que son segregados por las paredes arteriolares, ¿tá? Es decir, que tienen, si bien son estimuladas desde el cerebro, se segregan en forma local, tanto como son prostaglandinas, la E2 es la que mantiene el ductus abierto, son todas de secreción local. El sistema dopaminérgico, descubierto hace relativamente poco, no más de 20 años, eh, no se lo conocía bien, pero tiene un efecto muy beneficioso porque saben ustedes que la dopamina a baja dosis es, además de inotrópico, es vasodilatador renal. Y de esa manera favorece la diuresis y de esa manera disminuye la precarga, que después lo vamos. Y está el factor natriurético atrial, es el tercer factor. Este factor es una neurohormona que el corazón manda a la circulación cuando aumenta la presión de las aurículas. Es decir, cuando un ventrículo comienza a fallar, aumenta su presión diastólica final, esto se transmite a la presión media de las aurículas, y cuando superan del lado derecho los 12 milímetros de mercurio y en la aurícula izquierda los 14 milímetros de mercurio, el corazón segrega este factor natriurético atrial. Luego, el corazón, además de ser una bomba eyectora, es una glándula. ¿Tú lo sabían eso? Es decir, que por definición, al segregar hormonas, el corazón es también una glándula. Una cosa increíble, ¿no? Si hace 20 años nos hubieran dicho esto, hubiéramos salido despavoridos. Pero bueno, pasa el siguiente. No sé si era este, pero bueno, no, me parece que te salteaste uno. A ver si es. Ahí está. Bueno. Vale, que sí. Vale, ok. Este, la insuficiencia cardíaca tiene varias clasificaciones y al haber varias es porque no tiene una clasificación que sea aceptada por muchos. Pero hay ciertas cosas que son interesantes de conocer. Existe la insuficiencia cardíaca aguda, que es la que decimos no tiene mecanismo de compensación. El ejemplo más típico es el cierre ductal en una coartación de agua. Y está la forma crónica, que es aquella en donde sí actúan todos estos factores, unos favorecidos y otros que actúan en contra del cuadro general. Está la insuficiencia cardíaca con alto gasto cardíaco. Se caracterizan por tener taquicardia, hipertensión arterial, piel caliente y pulsos amplios. Y es propia de la insuficiencia cardíaca de causa extracardíaca. Esta forma de insuficiencia cardíaca con alto output cardíaco es lo que decíamos. No está en fallo cardíaco agudo porque lo hace con altas presiones de llenado. Responden muy mal o casi nada al uso de inotrópicos o diuréticos. Y es característica, entre otros, de la anemia o del hipertiroidismo. En ese caso, ese fallo cardíaco solo cede con glóbulos rojos o con hormonas para tratar, con inhibidores de las hormonas tiroides. Y está el que tiene bajo output cardíaco, que se caracteriza por extremidades frías, pulsos débiles, palidez, oliguria. Esto es propio de las miocarditis, miocardiopatías, anomalías coronarias en el postoperatorio y cualquier fallo cardíaco provocado por una patología obstructiva izquierda, tipo estenosis aórtica, coartación de aorta,
interrupción del arco aórtico o miocardiopatía. Esta que tiene bajo output cardíaco tiene una mortalidad extremadamente alta. 1 de cada 2 niños que lleguen a tener extremidades frías, pulsos débiles, palidez y oliguria van a morir antes de cumplir el mes de vida. También la insuficiencia cardíaca se puede clasificar en derecha, que se caracteriza por tener congestión venosa y hepatomegalia, o izquierda, que se caracteriza por formas de disnea y fatiga. En el neonato, recordar que siempre la insuficiencia cardíaca es global, afecta tanto al ventrículo derecho como al ventrículo izquierdo. Otra forma de clasificación es anterógrada y retrógrada. Anterógrada es cuando existe una obstrucción a todo lo que sea vía de salida del ventrículo izquierdo. Y retrógrada, que es aquella que cursa básicamente con hipertensión venocapilar pulmonar. También se la ha clasificado como insuficiencia cardíaca sistólica o diastólica. La sistólica es la que se caracteriza por contractilidad disminuida, la presión diastólica final del ventrículo aumentada, que es propio de las obstructives izquierdas. La insuficiencia cardíaca diastólica no tiene más de 20 años de haber sido descrita. Y es aquella que cursa con una complacencia del ventrículo. Complacencia es la capacidad de distensión de una cavidad, en la cual es propio el fallo cardíaco diastólico, es propio de la hipoxemia del ventrículo. Es decir, se da casi siempre en adultos que tienen problemas coronarios, entonces el ventrículo está mal perfundido, pierde su complacencia o capacidad de distenderse, y entonces hay todo un fallo cardíaco hacia atrás. El paciente tiene mucha disnea, ¿tá? Y después va hacia la hipertensión venocapilar pulmonar y luego termina con trasvasación de líquido a través de los capilares hacia el pulmón se pone más pesado y entonces tiene una manifiesta dificultad respiratoria. En este fallo diastólico, la contractilidad, la fracción de eyección y la presión telediastólica están conservadas. Es muy característico en la estenosis mitral, el derrame pericárdico, en los postoperatorios de la cirugía de Glenn. Por supuesto, en estos pacientes está contraindicada totalmente el uso de inotrópicos, porque vamos con el uso de inotrópicos vamos a provocar que este corazón con un fallo diastólico empeore aún más su situación. Bueno, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad de múltiples factores etiológicos, sobre todo en pacientes pediátricos, y tiene una alta mortalidad a pesar de estar bajo tratamiento. En el adulto, cuando se diagnostica una insuficiencia cardíaca, luego del diagnóstico no suelen superar los 3 a 5 años de sobrevida, a pesar del tratamiento. Es decir, que en un adulto tener un fallo cardíaco, postinfarto, posvalvulopatía o lo que sea, están condenados. Ninguno vive más de 3 a 5 años, salvo que sean trasplantados. En los neonatos, 1 de cada 3 que tengan insuficiencia cardíaca de causa extracardíaca, es decir, el corazón es sano estructuralmente, pero le faltan nutrientes, esos pacientes, si no son tratados adecuadamente, 1 de cada 3 se va a morir. Y como he dicho previamente, los que tienen insuficiencia cardíaca de causa cardíaca estructural fallecen antes, la mitad fallece antes de cumplir el mes de vida. Es decir, es un síndrome gravísimo. Decir insuficiencia cardíaca es decir muerte a corto plazo si no se toman todas las medidas adecuadas. Fíjense lo que es la prevalencia de la insuficiencia cardíaca en pediatría. Si tomamos 10 chicos
4 de ellos van a tener fallo cardíaco en la primera semana de vida. 40-45% serán en el primer mes de vida. Y 70-80% entre el tercero y cuarto mes de vida. Es decir, que la insuficiencia cardíaca es un problema del prematuro y del lactante menor. Si nosotros encontramos un chico de 6 meses con insuficiencia cardíaca, no es que ahí la desarrolló, la trae de antes. Es decir, la insuficiencia cardíaca se da fundamentalmente en los chicos pequeños, ¿tá? De los 4 meses para abajo. Luego de esa edad, casi nunca hay insuficiencia cardíaca, salvo que ya la traigan previamente. Si nosotros encontramos un chico de 3, 4, 5, 6, 7 años que ha desarrollado una insuficiencia cardíaca, el diagnóstico es bastante sencillo. O se trata de una miocardiopatía o una miocarditis, o se trata de una fiebre reumática, o es una insuficiencia cardíaca por el uso de antraciclinas, ¿tá? Tratamiento del cáncer, o la enfermedad de Kawasaki. No hay más. Es decir, fallo cardíaco arriba de los 2 años, son muy pocas las enfermedades que las provocan. Ahora estamos viendo más por el tema de los sobrevivientes a las leucemias en los chicos, que eso trae aparejado todas estas drogas para el tratamiento del cáncer, sobre todo los antraciclinas, provocan un fallo cardíaco que luego vamos a ver más adelante lograr. También la enfermedad de Kawasaki, esta se ha agregado desde hace un tiempo, sobre todo cuando hacen aneurismas coronarios, hacen trombosis coronaria e infartos agudos de miocardio. Se han visto últimamente pacientes que han entrado en un fallo cardíaco irreversible provocados por un Kawasaki que no da ni exantema en la piel, ni da fiebre, ni da ninguna otra cosa. El tema de los pacientes sobrevivientes de cáncer en pediatría, actualmente tenemos un protocolo que se cumple a rajatabla, que es valoración ecocardiográfica antes de empezar el tratamiento, durante y después que pase. Porque muchas veces estos chicos pasan mucho tiempo, ya han suspendido la medicación, pero el daño que le provoca la medicación anticancerosa, digamos, pero el daño que provoca en el corazón puede ser extremadamente grave. Pasa al siguiente. ¿Por qué la insuficiencia cardíaca se da solamente o casi con exclusividad en menores de 3 o 4 meses? Porque debemos recordar las desventajas que tiene el corazón del neonato y del lactante menor en relación al mayor. La primera cosa, recordemos que en la vida fetal el corazón maneja 450 mililitros kilo minuto, una barbaridad si lo comparamos con el adulto que tiene 70 mililitros kilo minuto, casi 6 veces más de 6 veces el volumen cardíaco. En la vida fetal, los 2 ventrículos eyectan hacia la aorta debido a que, como el pulmón está colapsado, toda la sangre que maneja el ventrículo derecho pasa por la arteria pulmonar, ductus y aorta descendente. Entonces, ambos ventrículos manejan 450 mililitros. Pero apenas nace un chico, cada ventrículo se tiene que hacer cargo de lo que le corresponde. Entonces, el chico nace manejando 450 mililitros kilo minuto. A los 20 días, a las 3 semanas de vida, es decir, más o menos a los 21 o 22 días, ya maneja 300 mililitros. Y después, alrededor del mes y medio de vida, o a las 6 semanas de vida, ya maneja 150. Y después del quinto o sexto mes de vida,
pasa a manejar la misma cantidad de volemia o de volumen sistólico que un adulto, es decir, 70 mililitros kilo minuto. Por ello es tal el volumen, tal la cantidad del volumen sanguíneo que tiene un neonato y un lactante menor, que hace que el corazón tenga muchas más posibilidades de tener un fallo cardíaco. Pasa el siguiente. Recordemos entonces las otras desventajas del corazón neonatal. El volumen minuto cardíaco es el esencial, porque maneja 6 veces más volumen que un chico de 6 meses o más de vida. Es decir, que el problema mayor está en el neonato y en el lactante menor. Pero además, el corazón del neonato tiene menor número de unidades contráctiles. Tiene la inervación simpática incompleta. Utiliza solo como nutriente glucosa 6-fosfato. Tiene el problema de la hemoglobina fetal, que la hemoglobina fetal tiene una gran afinidad por el oxígeno, pero cuando llega a los tejidos no la larga. Entonces hay una alteración en el metabolismo de los tejidos. El tema del metabolismo del calcio. Recuerden que en un chico mayor el calcio se obtiene fácilmente de los depósitos que tenemos intercambiándose por fósforo y todas esas cosas, cosa que en el neonato nada que ver. El calcio solamente es aportado por las leches maternas o por administración enteral o parenteral. El neonato y el lactante menor tienen mucha mayor tendencia a la hipoxemia y a la acidosis que el niño mayor. La precarga. El neonato, por lo que decíamos, al manejar tanto volumen sanguíneo en comparación a niños más grandes, hace que la ley de Frank-Starling esté al máximo. Esto es, recuerden, la ley del elástico. Es decir, está tan estirado el elástico que cualquier mínima cosa que lo estire aún más, por ejemplo, administrar volumen de más, puede romper el elástico y en ese caso la contractilidad es muy. Y luego el tema de la poscarga, que ya la vamos a ver enseguida. El neonato tiene el problema que el espesor de la pared, que es lo que le da fuerza a la contractilidad, es muy poco compensadora. Requiere meses o semanas al menos para hacer actuar como corresponde. Es decir, que la hipertrofia ventricular ayude a la eyección del corazón. Recordemos esto, entonces, lo que recién decíamos. ¿Por qué falla tanto el corazón en etapas precoces? Bueno, por lo que decíamos, maneja 450 mililitros kilo minuto apenas nació. En la vida fetal, el ventrículo derecho maneja 300 mililitros y el ventrículo izquierdo 150. Esos 450 mililitros van directamente a la aorta, pero luego del nacimiento, el ventrículo derecho, que manejaba 300, pasa de un minuto para otro a manejar 450 mililitros. Esto es aumentar un 50% su trabajo. Mientras que el ventrículo izquierdo, que solo manejaba 150 mililitros en la vida fetal, apenas nace, pero apenas, debe empezar, cuando se expanden los pulmones, a manejar 450 mililitros. Esto implica aumentar 200% su trabajo. 200% es la capacidad máxima que tiene el corazón para aumentar su trabajo. Entonces, cuando un niño nace, eh, está tan jugado el ventrículo izquierdo en condiciones fisiológicas que uno lo ve al niño taquipneico, pletórico, taquicárdico, con una gran sed de aire. Y esto es porque el ventrículo izquierdo se tiene que adaptar de un segundo prenatal a un segundo postnatal a manejar 200% más de volumen que lo hacía en la vida fetal.
Imaginémonos si ese recién nacido normal le pusimos una vía y lo sobrehidratamos un poco de más. A veces parece un milagro poder vivir, porque el corazón no tiene su capacidad. O imaginamos, ¿no?, ese mismo neonato con un poquito de hipoglucemia, ¿tá?, o que esté ligeramente anémico. Provoca un trastorno que a veces uno piensa, ¿cómo hacemos para que no haya más muertes con toda esta fisiología que estamos analizando? Pasa al siguiente, por favor. Pero hay otras cosas. El neonato tiene menor número de unidades contráctiles en relación al niño mayor. El neonato solamente tiene un 30% de elementos contráctiles en el miocito, versus el 70% del corazón del lactante mayor y del adulto. Es decir, todas son cosas en el neonato desfavorables. Esto es muy importante recordarlo. Solamente el miocito del miocardio del neonato solamente tiene un 30% de elementos contráctiles. Los demás son elementos nutritivos, ¿tá?, que requiere para poder funcionar. Pasa el siguiente. La inervación simpática es incompleta. En el neonato la inervación es irregular e incompleta, con muy pocas terminaciones de este tipo. ¿Cómo hace para suplir esta falencia? Lo hace con una excesiva cantidad de catecolaminas circulantes, más de 30 veces de lo normal para un adulto. Es decir, 30 veces más. Si analizamos 1 centímetro cúbico de un neonato y 1 centímetro cúbico de sangre de un adulto, la cantidad de catecolaminas que se encuentra es 30 veces superior. Por lo tanto, esto hace cuestionar un poco la administración exógena de catecolaminas, todas incluidas, porque es tal la cantidad que tiene circulando el neonato, eh, que se contraponen unas contra otras. También debemos recordar que luego del nacimiento hay una brusca liberación de catecolaminas para preparar a ese pobre ventrículo izquierdo que manejaba 1/3 del volumen a manejar los 3/3 que tiene que hacer apenas nacido. Luego le quedan los depósitos prácticamente vacíos. Hacia el próximo. Eh, bueno, lo que decíamos, que el neonato utiliza exclusivamente glucosa 6-fosfato como nutriente. En cambio, el niño mayor ya utiliza los ácidos grasos. Además, después del tercer o cuarto mes de vida ya casi no queda hemoglobina fetal, y la hemoglobina adulta tiene una afinidad parecida que la hemoglobina fetal con el oxígeno, pero la libera mucho más fácilmente a nivel tisular. Y volvemos a recordar la tendencia a hacer hipoxia y acidosis que tiene el neonato, cosa que es rara en un chico de mayor edad. Hacia el próximo. Vamos a tocar un poquito el tema de la precarga. La precarga es el máximo volumen o presión justo al final de la diástole. ¿De qué depende? Del retorno venoso y la complacencia del ventrículo. La precarga está en íntima relación con la ley de Frank-Starling. Es decir, cuanto más retorno venoso hay, más se distiende el ventrículo y más se contrae. Es igual que la ley del elástico. Pero, si yo un elástico lo distiendo un poco, se contrae mediano. A medida que lo voy estirando más, se contrae más violentamente. Pero si yo lo sigo estirando, esto es, aumento el retorno venoso, el retorno venoso sanguíneo, hace que el elástico
termine rompiéndose y entonces ahí ya no se contrae más. Es decir, que uno diría, a mayor precarga, mayor contractividad, pero todo tiene un punto. Si nos sobrepasamos de ese punto, el corazón ya no se va a contraer. ¿Y qué es la poscarga? Es la máxima tensión, no presión, sino tensión, la tensión que tiene la pared ventricular justo al comienzo de la sístole. ¿Cómo se calcula la poscarga? Es presión intraventricular, que en ausencia de estenosis aórtica es igual a la presión arterial, a la presión sistólica, ¿se entiende? Si hay estenosis aórtica no podemos medir la poscarga de un paciente, o lo haremos de una manera irregular. Entonces, la poscarga es presión intraventricular por radio al cuadrado dividido 2 veces el espesor de la pared. Pasa el siguiente. Veamos algunos. Eso. Veamos cómo se hace un cálculo. El cálculo de la poscarga es una forma de medir la función ventricular y una forma de medir el efecto de las drogas. Entonces, ¿cómo medimos la poscarga de un paciente? Presión intraventricular, que en ausencia de estenosis aórtica igual a la presión sistólica que medimos con el tensiómetro, que vamos a poner un ejemplo que en este caso sea 75, en un neonato normal. El radio, como ya todos saben, es la mitad del diámetro, que se mide durante la diástole, es decir, cuando el corazón está más distendido. Se mide el diámetro, se lo divide por la mitad y se lo eleva al cuadrado. En un neonato, aproximadamente el diámetro de un ventrículo está en aproximadamente hasta 1,6 centímetros o 16 milímetros. Quiere decir que el radio es 8 milímetros. Lo elevamos al cuadrado, nos da 64. El espesor de la pared ventricular habitualmente es 0,4, 0,3 o 0,5 centímetros. Luego lo multiplicamos por 2 y nos daría 0,8. Luego, para obtener la poscarga de un paciente normal sería la presión 75 por el radio al cuadrado, que si es 0,8 nos da 0,64, dividido 2 espesores, que si dijimos si el espesor normal de un neonato era 0,4, será 0,8. Ese valor nos daría un número que se llama 60. Pero ese número es tan particular que solamente sirve si comparamos en un mismo paciente diversas mediciones. Es decir, los valores normales de la poscarga van entre los 40 y los 80, lo cual es una barrabasada, hablar de valores normales, porque no puede ser que algo vaya de 40 a 80. Pero sí es muy útil, en lugar de tomar el valor eh, único, sino hacerlo comparativo. Un paciente que tiene una poscarga de 60, por ejemplo, le damos un tratamiento X con inotrópicos, diuréticos, vasodilatadores, inhibidores de enzima convertidora, con lo que sea, y luego controlamos cuánto tiene de poscarga. Veamos un paciente, esto sería lo normal, ¿no es cierto? 60 sería lo normal. ¿Qué pasa cuando tenemos una gran dilatación del ventrículo con un fallo cardíaco notorio, como se ve acá? Fíjense, este corazón parece una bolsa de papa. Entonces, si tenemos un corazón muy dilatado, lo más probable es que el paciente esté hipotenso. Entonces vamos a intentar sacarle la poscarga a este paciente en fallo cardíaco. En este caso la presión no será 75, será lo sumo 60, porque tendrá hipotensión arterial.
Luego, el radio, el diámetro del ventrículo estará tremendamente aumentado. Entonces, en lugar de medir 1,6 de diámetro, vamos a hacer de cuenta que tiene 3 centímetros de diámetro, es decir, casi el doble. Luego el radio, si tiene 3 centímetros, será 1,5, al cuadrado nos da 2,25, y la pared estará muy delgada. Porque si este paciente tuviera un espesor parietal bien desarrollado, no tendría insuficiencia cardíaca. ¿Se entiende? Lo que digo, ¿no? Es decir, cuando uno está en fallo cardíaco es porque no hay una hipertrofia que haga que se contraiga mejor. Entonces, en lugar de ser 0,4, el espesor será 0,3. Multiplicado por 2 nos daría 0,6. Saquemos entonces 60 por 2,25 dividido 0,6 nos daría 225. Es decir, que la poscarga en un fallo cardíaco está muy aumentada. En este caso, casi 4 veces más que condiciones normales. 2,25 a 60. ¿Por qué les explico esto? Porque esto es muy útil para hacer control. Es decir, en un posoperatorio, en un paciente muy complejo, los neonatólogos, los cardiólogos y todo, deben hacer ecografías seriadas para valorar la función ventricular. Hay otras maneras de verlo, porque si nos mejora la tensión arterial, baja la frecuencia cardíaca, el choque de la punta se hace más intenso, los pulsos son amplios, casi no nos hace falta hacer una ecografía para darnos cuenta de que el paciente ha mejorado. Si está en fallo cardíaco, generalmente están hipotensos, con las extremidades frías, y bueno, si uno está haciendo un tratamiento correcto a ese paciente, eh, en general, cuando tenemos la poscarga muy aumentada, el mejor tratamiento son los vasodilatadores. Fundamentalmente las nuevas drogas como la milrinona, o relativamente dueñas, o el levocetirizine. ¿Qué pasa en una estenosis aórtica? La poscarga estará muy disminuida. Se ha corrido toda la diapositiva, bueno, la vamos a pasar por alto, pero bueno, cuando tenemos una estenosis aórtica, por ejemplo, eh, tendremos que la presión intraventricular será muy alta, el radio estará disminuido y el espesor aumentado. Por lo tanto, nos dará una poscarga muy disminuida. ¿Tá? Pasa el próximo. Bueno, eso para ver todas las cosas que debiéramos aplicar a una patología tan grave como es la insuficiencia cardíaca. Y una tríada diagnóstica característica, que no falta nunca. Si falta alguno de estos 3 elementos, no hay fallo cardíaco. Dificultad respiratoria, no falla nunca. Hepatomegalia, no falta nunca. Y cardiomegalia, no falta casi nunca. Existen algunas excepciones de fallo cardíaco sin cardiomegalia, que ya lo vamos a ver. Estamos entonces, dificultad respiratoria. Eh, la dificultad respiratoria, pásalo, déjalo ahí. La dificultad respiratoria, ¿cómo se ha distorsionado la diapo? Bueno, no importa. La dificultad respiratoria. La característica del fallo cardíaco es la polipnea, es decir, que es una respiración rápida y profunda, con tiraje intercostal, supraclavicular, mucho movimiento abdominal. La diferencia la tiene con la taquipnea, que es solo superficial, es rápida y superficial, pero la taquipnea, la que es rápida y superficial, sin tiraje, es propio de las cardiopatías congénitas con hipoflujo pulmonar, mientras que la polipnea es rápida y profunda. Hay dificultad para alimentarse, caída de la curva de peso, sudoración, hiperflujo pulmonar, hipertensión venocapilar y cuadros catarrales frecuentes o repetitivos. Todos esos son propios de
del hiperflujo pulmonar. Es decir, que tener insuficiencia cardíaca es siempre, pero casi siempre, tener hiperflujo pulmonar. La hepatomegalia, normal en el neonato, hasta 3 centímetros de la arcada costal, en una línea que va entre el ombligo y el hombro derecho. Las causas: insuficiencia cardíaca, pero también lo da la sepsis y la anemia. Y las falsas hepatomegalias, el hijo de madre diabética, el síndrome de Down, o cuando hay alteraciones en el diafragma. Pasa el próximo. La cardiomegalia, recordemos que es global, afecta a ambos ventrículos. El choque de la punta aparece desplazado, el precordio tiene escaso impulso, lo que nos está hablando de que la contractilidad es muy poca. Y en la radiografía de tórax, el índice cardiotorácico es mayor al 60% cuando hay 7 u 8 espacios intercostales. Si hay 9 o 10 espacios intercostales que se vean en la placa de tórax, ese índice cardiotorácico puede ser del 50%, porque recuerden que el corazón es una bolsa de sangre que está apoyada sobre el diafragma. Si el diafragma está muy descendido, quedan colgando de los vasos del cuello el corazón. Toda bolsa de líquido va a parecer mucho más chica. Entonces recordemos cuando veamos una placa de tórax, debe haber 7 u 8 espacios intercostales. Si hay 10 y el corazón no parece grande, no lo parece, pero sí está grande. Si el diafragma subiera un poco, la bolsa de sangre se aparecería más grande. Cardiomegalia sin insuficiencia cardíaca es propio del hijo de madre diabética. Y a la inversa, insuficiencia cardíaca sin cardiomegalia se puede dar en los casos de taquicardia paroxística supraventricular. ¿Por qué? Porque al haber taquicardia se achica la diástole. Entonces el llenado ventricular es escaso. Por lo tanto, el paciente no hace cardiomegalia y tiene un fallo cardíaco severo. Es uno de los ejemplos de fallo cardíaco sin cardiomegalia. También le puede dar las miocarditis fulminantes. Como su nombre lo dice, afectan el corazón de una manera cruel, habitualmente por el virus hecho, el Coxsackie, todo eso, que son chicos que nacen, se ponen muy mal y se mueren. Y a pesar de que se haga autopsia, si no lo hace un especializado en ver las alteraciones del músculo cardíaco, pareciera que hubieran tenido una muerte súbita de causa de... La otra causa de insuficiencia cardíaca sin cardiomegalia es el drenaje venoso pulmonar anómalo total subdiafragmático, porque en ese caso toda la sangre queda atrapada en el hígado, no retorna al corazón cuando se cierra el conducto venoso de ambulancia. La radiografía de tórax del fallo cardíaco, insuficiencia cardíaca, es muy característica. El índice cardiotorácico está, a pesar de que los diafragmas están descendidos, fíjense la cardiomegalia que tiene el paciente, ocupa casi el 75-80% del índice cardiotorácico. Pero lo más importante de todo es el borramiento de los límites del corazón. Cuando hay fallo cardíaco, es tal el hiperflujo que se ven muy poco nítidos los bordes del corazón. Fíjense este otro paciente, tiene cardiomegalia, pero los bordes son nítidos completamente. Esto es una pseudocardiomegalia. ¿Tá? Si los bordes no están borrosos, no es cardiomegalia, o al menos desconfíen en ese caso. ¿Tá? Y la otra cosa, que la placa parece hiperclara. Otra forma, está bien, Guada, pásalo nomás. Otra forma de medir un fallo cardíaco, además de lo que decíamos de determinar la postcarga, es determinar la fracción de acortamiento del ventrículo.
de ambos ventrículos. Recuerden que en el neonato y en el lactante menor el fallo cardíaco siempre es global, afecta al ventrículo izquierdo y al derecho. Mientras que en el adulto puede haber un fallo cardíaco izquierdo con muy buena contractilidad del derecho, ¿tá? O viceversa, un fallo cardíaco derecho con buena contractilidad del ventrículo izquierdo. En el neonato y en el lactante menor, el fallo cardíaco siempre es global, afecta a los dos ventrículos. Entonces, ¿cómo hacer para medir el fallo cardíaco? Uno de ellos es la fracción de acortamiento, que es medir el diámetro diastólico, ven acá como cuando el ventrículo se hace eh, más dilatado, eh, aquí está la diástole, y esto es la sístole. Cuando más se separan el septum interventricular de la pared posterior, eso sería el diámetro diastólico. El diámetro sistólico son cuando se hacen oponentes, es decir, se acercan, la pared posterior se acerca al septum interventricular, eso sería el diámetro sistólico. ¿Cómo se saca la fracción de acortamiento? Diámetro diastólico menos el diámetro sistólico dividido otra vez por el diámetro diastólico. Lo normal va de 25 a 55%. Es decir, cuanto más cerca de 55 esté una fracción de acortamiento, menos posibilidades, es decir, es nula la posibilidad de que haya un fallo en la contractilidad. Mientras cuanto más se acerque a 25%, estará más cerca. Esto es muy útil, la fracción de acortamiento, para comparar efectos de los tratamientos. Es decir, que el valor que nos dé en el caso 0 o 1 es importante, pero más lo va a dar luego del tratamiento si va mejorando o va empeorando. También con una fórmula de multiplicando la fracción de acortamiento se obtiene el volumen de eyección, pero es casi lo mismo porque es una cuestión matemática. Pero si un chico tiene precordio hiperkinético, hipertensión arterial y pulsos amplios, no esperen tener un ecocardiograma para saber, para poder descartar de que tenga un fallo cardíaco. No hay insuficiencia cardíaca con un precordio bien hiperkinético, hipertensión arterial y pulsos amplios. Asimismo, esto coexiste con miembros calientes o bien perfundidos. También apretar las uñas y ver que el lleno capilar es menor a 3 segundos o a 2 segundos en un neonato, también nos descarta. Recuerden que cuando hay fallo cardíaco, el lleno capilar se hace lento. Es clave esto que lo recuerden. Si sospechan fallo cardíaco, lo primero que hacen, tómenle los pulsos, la presión arterial y el lleno capilar es clave. Si el lleno capilar es rápido, esto es de 1 a 2 segundos, olvídense, no hay fallo cardíaco. Esto lo digo porque a veces demoran un tratamiento o en pacientes que tienen otras sepsis o que están afectados de otros órganos y están preocupados por si tienen fallo cardíaco, recuerden que si tienen lleno capilar normal, hipertensión arterial y pulsos amplios, olvídense, busquen por otro lado. Decíamos que el fallo cardíaco es global. La fracción de acortamiento sirve para medir el comportamiento del ventrículo izquierdo. Pasa el próximo. Pero el neonato y el lactante menor tienen fallo en los dos ventrículos. Entonces, no nos basta solamente con medir la fracción de acortamiento, sino que hay que valorar la función del ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo se contrae lateralmente. Es como si ustedes pusieran sus dos manos frente al esternón y los movieran hacia derecha e izquierda, ¿tá? Contrayéndose. Se contrae en forma lateral o de derecha a izquierda.
mientras que el ventrículo derecho se contrae en forma vertical, es decir, de abajo hacia arriba. Entonces no tenemos forma de, en un eje largo del ventrículo, poder medir la contractilidad del ventrículo derecho. ¿Se recuerdan entonces? El ventrículo izquierdo se contrae lateralmente, de derecha a izquierda, mientras que el ventrículo derecho lo hace de abajo hacia arriba, ¿tá? O de arriba hacia abajo, en forma vertical. Por lo tanto, hasta hace relativamente poco tiempo, no teníamos forma de medir la contractilidad del ventrículo derecho, porque el ventrículo derecho acompaña en los movimientos en forma paralela al ventrículo izquierdo. Cuando el ventrículo izquierdo eh, se dilata, el ventrículo derecho también lo hace hacia arriba durante la diástole. Y en la sístole, cuando el ventrículo izquierdo se contrae hacia abajo, el ventrículo derecho lo imita. Entonces no hay forma de tener una diferenciación entre el diámetro diastólico y el diámetro sístole. Pero hace debe ser 10 años, calculo, se inventó una forma de valorar que se llama TAPSE, que es la excursión sistólica del plano del anillo tricúspide. ¿Cómo se mide esto? Va a ser próximo. Guada. Sí, Doc, ahí te pasé. Dale. Bueno, ¿cómo se lo mide? Dado que el ventrículo derecho se contrae desde arriba hacia abajo para expulsar la sangre por la pulmonar, o de abajo hacia arriba, como lo quieran decir, pero lo hace en sentido vertical. El ventrículo izquierdo se contrae en sentido lateral, ¿tá? U horizontal. Esta pared se contrae estas dos paredes se contraen y se dilatan en forma oponente, mientras que el ventrículo derecho lo hace en forma vertical. Entonces, ¿cómo hacer para medir el TAPSE? Es decir, la excursión del plano tricúspideo. Se lo pone al paciente ahora en 4 cámaras, no se puede hacer en un eje largo del ventrículo, como se hace con el ventrículo izquierdo, sino se lo pone en forma vertical. Entonces, en una imagen de 4 cámaras, ponemos el cursor que tiene el eco sobre el plano tricúspideo, no cerca del tabique, sino en el plano tricúspideo más externo. Una vez que logramos esto, ponemos el modo M, apretamos el botón de modo M, y entonces, como el ventrículo se contrae de acá para allá y de allá para acá, ¿tá? De acá para allá en forma vertical, acá tendremos la diástole, ahí tendremos la sístole, acá abajo será la diástole, entonces será la sístole. ¿Cómo se mide el TAPSE? Se lo mide desde el extremo inferior, que sería la diástole, hasta el extremo superior, como lo marca esta flechita. Esta excursión sistólica del plano de la válvula mitral se la mide, y en neonatos el valor normal es alrededor de 1.2. Marcos, que creo que anda escuchando o estuvo por ahí, Marcos Castro, decime si está Marcos, hola o no, hizo un trabajo muy bueno midiendo en todos los chicos normales el TAPSE. Y encontramos que los valores nos dio a nosotros un poco más alto que 1,2. Nos daban 1,4, 1,6. Todo lo que esté más arriba de 1,2 o 1,4, digamos 2, quiere decir que la contractilidad del ventrículo derecho es muy buena. Si el TAPSE nos da menor a 1,2 tipo 1 o 0,8, implica que el ventrículo derecho está claudicando. Cuando el ventrículo derecho claudica, tenemos graves problemas, tanto como si podemos tener que el ventrículo izquierdo esté aceptablemente bien con su fracción de acortamiento, pero el TAPSE nos dé muy bajo. Prontamente
el fallo del ventrículo derecho en el niño pequeño va a afectar al ventrículo izquierdo. Morales, la ecocardiografía en las salas de neo y en las UTI pediátricas y neonatales va a ser una necesidad imperiosa y van a tener que manejarla los neonatos porque no alcanzarían la cantidad de cardiólogos que tendría que haber para poder hacer. No son cosas difíciles, son cosas, le diría, bastante fáciles poder lograr un eje corto del ventrículo o una imagen de 4K. Muy, pero muy útil para ver los tratamientos. Una vez que estamos en esta posición, podemos aprovechar en esta misma 4 cámaras, además de medir el TAPSE, tratar de calcular la presión pulmonar. En la misma imagen de 4 cámaras, en lugar de poner el cursor acá para medir el TAPSE, lo ponemos justo en la unión de las valvas de la tricúspide. Si hay insuficiencia tricuspidia, se lo puede medir y al medirlo, según la fórmula de Bernoulli, calcular la presión pulmonar. Pasa lo siguiente, ¿cómo se lo mide? Una vez que pusimos el cursor, apretamos la tecla del Doppler continuo y si hay insuficiencia tricuspidia, nos va a marcar la cantidad de metros por segundo que tiene de velocidad. Entonces, supongamos, en este caso, pusimos el cursor sobre la tricúspide y nos da que tiene 4,8 metros por segundo. Y aplicando la fórmula de Bernoulli que dice que la velocidad máxima, es decir, 4,8 al cuadrado por 4, sumándole luego la presión calculada de la aurícula derecha, que lo hacemos a cálculo nada más, nos puede dar la presión sistólica del ventrículo derecho. En este caso, 4,8 de metros por segundo al cuadrado y por 4 nada, 92,1. Sumándole 12 o 14 de presión de la aurícula derecha, que lo hacemos a cálculo, nos daría que la presión de la arteria pulmonar es 104 o 106 milímetros de mercurio. Si tenemos un paciente con esta severa hipertensión pulmonar y un TAPSE bajo, es decir, menor a 1,2, el pronóstico de ese niño será lapidario y a muy corto plazo. Todas estas mediciones va a haber que hacerlas de ahora en más, porque ya es una realidad. Es decir, que las terapias neonatales y pediátricas tendrán que tener 1 o 2 ecógrafos para poder hacer todas estas mediciones y poder valorar bien a un paciente. También es de mucha utilidad ver si hay shunt desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda a través del foramen oval, es decir, shunt de derecha a izquierda por foramen oval permeable. También es otro elemento útil para ver si hay hipertensión. La otra cosa que también se puede ver, pero esto es mucho más técnico, es el aplanamiento del septum interno. Pasa el siguiente. Bueno, acá para recordar las insuficiencias cardíacas sin cardiomegalia, la taquicardia paroxística, la miocarditis. Este fue un paciente, que está acá, un paciente de la maternidad provincial de hace más de 25 años. La biopsia la hicimos en el Instituto de Biología Molecular de la Universidad Nacional de Córdoba, que nos mostró, fíjense la cantidad de miocitos que están puestos ahí y todas las vacuolas que había dentro. Ese chico acá, no, perdón, que digo 25 años, 35 años. Marcos y la Coti se deben acordar y saben a quién me refiero. Es un paciente que hoy es grande, y bueno, salvó su vida gracias al diagnóstico que pudimos hacer. Las otras cosas que no dan cardiomegalia es el drenaje infradiafragmático. Fíjense, acá están las venas pulmonares, que en lugar de ir a parar la aurícula izquierda, siguieron por el diafragma hasta la vena porta. Cuando se cerró el conducto venoso de Arancio, toda la sangre queda atrapada en el hígado. Fíjense el tamaño gigante de este hígado y lo pequeñito que es el corazón.
es otra de las causas de fallo cardíaco sin cardiomegalia. Pasa el próximo, por favor. Eh, Los desencadenantes de la insuficiencia cardíaca suelen ser sobrecargas de presión, sobrecargas de volumen, la combinación de alteraciones del metabolismo muscular y dificultad en el retorno. Y las cardiopatías no estructurales, que hay que recordarle que son las enfermedades respiratorias, matan un poco menos que las cardiopatías estructurales, pero ténganlo en cuenta. El fallo cardíaco por enfermedad respiratoria, sepsia, acidosis metabólica, hipoglucemia, anemia, poliuria, hipocalcemia y todo esto, producen 1 de cada 3 pacientes que con alguna de estas alteraciones metabólicas haga un fallo cardíaco, muchas posibilidades de morirse. Actualmente estamos viendo ya en chicos más grandes la cantidad de sobrevivientes a las leucemias, pero claro, son tratadas con antraciclinas, que producen insuficiencia cardíaca o infarto. Ese fallo cardíaco provocado por las antraciclinas se den casi exclusivamente con enalapril y beta bloque. Y actualmente ha salido un nuevo medicamento para el tratamiento de esto, que si lo puedo pronunciar, tienen que aplaudir. Dexrazoxane. Es un medicamento nuevo que ha salido para estos fallos cardíacos. Entonces, recordemos. Está bien, pasa a la próxima. Esta clasificación le pertenece al doctor Vigo, de insuficiencia cardíaca, es otra de las tantas clasificaciones, según su etiología, en cardiopatías estructurales, arritmias y endomiocardiopatías. Las estructurales, bueno, son todas las que ustedes conocen, las obstructivas izquierdas, los shunt izquierda-derecha de alta presión, y la combinación de cianosis e insuficiencia cardíaca dada por la transposición. Las arritmias, en el neonato y en el lactante menor solamente hay 2 arritmias, la taquicardia paroxística supraventricular y el bloqueo AV completo. Las otras, la fibrilación auricular y los flúteres, son extremadamente raras. Solo 1 de cada 20 arritmias en los chicos no es provocada por una taquicardia paroxística o un bloqueo AV completo. Y las endomiocardiopatías fundamentales en neonatos, no se da en neonatos y lactantes menores, no se da en otras edades, la fibrolactosis endocárdica, que es como una pared que se hace sobre el miocardio y no lo deja contraer al corazón. Es una falla sistólica y diastólica. Recuerden, fibrolactosis endocárdica. Cuando ven un paciente con coartación de aorta, estenosis aórtica, interrupción del arco aórtico, lo primero que deben preguntarle, ¿tiene fibrolactosis endocárdica? Se ve como un nacarado blanco que no deja contraer el corazón. Las miocarditis virales son. ¿Pasa el próximo? Acá hay un ejemplo, fíjense, de lo que es la fibrolastosis. Ven que es todo un tejido blanco acá nacarado, que no deja ni entrar la sangre ni deja contraer el corazón. Cuando un paciente tiene fibrolastosis endocárdica secundaria a una cardiopatía obstructiva izquierda, la mortalidad es casi cercana al 100%. Pasa el próximo. Patología obstructiva izquierda es una de las causas número 1 de insuficiencia cardíaca. Es decir, todo neonato o lactante menor que haga un fallo cardíaco antes de los 20 días de vida es una obstructiva izquierda hasta que demuestres lo contrario. Los shunts de izquierda a derecha también pueden producir insuficiencia cardíaca por hiperflujo,
hiperflujo pulmonar y consecuente hiperflujo en el lado izquierdo del corazón. Pero recordemos que la arteriola pulmonar es un gran filtro a los shunts de izquierda a derecha en los niños nacidos a término. Luego, alrededor de los 3 meses, recién la arteriola pulmonar comienza a dilatarse y alcanza el valor del adulto alrededor de los 6 meses de vida. Luego, cualquier shunt de izquierda a derecha en un nacido a término, hasta los 3-4 meses de vida no hace fallo cardíaco, salvo que sea muy grande el defecto, es una 6B gigante, o un ductus gigante, o un canal AB de muy mala anatomía. El problema lo tiene el prematuro, porque en la vida fetal, la arteriola pulmonar a las 20 semanas está bien dilatada como en un adulto, pero alrededor de las 28 semanas, aún tiene una luz amplia. Si un niño nace con un shunt de izquierda a derecha y nació prematuro, no tiene la protección que tendrá un maduro. Al maduro, un shunt de izquierda a derecha no le hace casi nada. A un prematuro lo puede matar y muy rápida. ¿Pasa el próximo? Bueno, estas son las otras cardiopatías que tienen insuficiencia cardíaca. Ya no, si recordemos la transposición de los grandes vasos. ¿Por qué hace insuficiencia cardíaca el traspuesto? Porque la sangre del ventrículo izquierdo va a la pulmonar, de allí a los pulmones, vuelve a la aurícula izquierda y ahí nomás le vuelve al ventrículo izquierdo. No le da tiempo a recuperarse, dado que el circuito es aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, pulmonar, pulmones, aurícula izquierda, ventrículo izquierda, pulmonar, pulmones. Es tan rápido el circuito que hay una gran plétora pulmonar que el ventrículo izquierdo estaba acostumbrado a manejar 150 mililitros kilo minuto en la vida fetal, nace con una transposición, ahora debe manejar 450 mililitros kilo minuto y no le da tiempo a recuperarse porque es un circuito muy pequeño. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, pulmonar, pulmones, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, pulmonar, pulmones. Es decir, que la sangre recicla y por eso el traspuesto entra rápidamente en un fallo cardíaco. Cuando le abrimos el tabique interauricular, esa aurícula izquierda que está pletórica de sangre, se desahoga hacia la aurícula derecha y hay un doble mecanismo de mejora. Por un lado, alivia la sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo y por otro lado le da sangre oxigenada al circuito derecho de donde nace la aorta. Hacia el próximo. Dentro de las cardiopatías no estructurales también hay que tener en cuenta las fístulas arteriovenosas cerebrales o aneurismas de la vena de Gallen. Las insuficiencias cardíacas más graves que yo he visto en mi vida han sido por fístulas arteriovenosas cerebrales. Es decir, es tal el retorno venoso que se produce hacia el corazón, el aneurisma de la vena galena, que da unas cardiomegalias realmente gigantes. Afortunadamente, actualmente se lo puede tratar endovascular con mejorías notables. Otra cosa muy importante que ustedes como neonatólogos deben tener es la hipocalcemia. La hipocalcemia, además de medirla por laboratorio, la pueden ver perfectamente bien en el electrocardiograma. Es más, la pueden ver en el monitor del paciente. Se caracteriza por tener el QT prolongado. ¿tá? El QT normal, habitualmente, para sacarlo rápido, es el 50% del espacio que hay entre dos ondas R. Si, como en este caso, lo supera casi hasta el 60%, estamos hablando de hipocalcemia. Y si ustedes en el mismo monitor le administran calcio, a ese paciente van a ver como el QT instantáneamente se acorta. Es decir, que al pasar frente a un monitor de un neonato y ven que la onda T termina más allá del 50% que hay de espacio entre dos ondas R,
pueden sospechar hipocalcemia y tratarla. Es mucho más fiel que el laboratorio. El segmento ST no tiene causas de error. ¿Pasa el próximo? En los pacientes asintomáticos, en las fases iniciales de la insuficiencia cardíaca, los vasodilatadores y el factor natriurético atrial son los agentes neurohormonales que actúan para mantener el equilibrio. ¿Cuáles son estos péptidos natriuréticos? Son el péptido natriurético atrial, el péptido natriurético cerebral y el péptido natriurético tipo C. Hay un montón enorme de péptidos natriuréticos. Como su nombre lo dice, eliminan sodio y por lo tanto eliminan también agua. Siempre están elevados en caso de insuficiencia cardíaca, provocando natriuresia, es decir, eliminan sodio, acompañando la eliminación de sodio agua, producen vasodilatación arteriolar e inhibición del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Es decir, un golazo de media cancha estos péptidos. La doctora Analía Álvarez hizo un trabajo muy interesante con pacientes de las dos maternidades, en donde logramos medir el péptido natriurético tipo C en casos de pacientes con ductus y en casos de pacientes que iban a desarrollar insuficiencia cardíaca. La medición del péptido natriurético tipo C y del péptido natriurético cerebral nos mostró que podíamos predecir con 24 horas antes cuándo un paciente iba a hacer fallo cardíaco. Lo que pasa es que era bastante caro medirlo, pero lo hicimos durante un tiempo importante. Pasa el siguiente. Bueno, en el tratamiento. Lo más importante, pero lo número uno, pero así muy importante, es realizar medidas generales. Fijarse que la hidratación sea escasa, recordar el alto volumen cardíaco que tiene el neonato, la temperatura que disocia la curva de la hemoglobina, fijarse que tengamos glucosa, recordar que el neonato y el lactante menor solo utilizan glucosa 6-fosfato como combustible para el corazón, fijarnos que el calcio es indispensable en la contractilidad. Saben ustedes que la actina y la miosina solo se ponen en contacto y funcionan cuando hay una cantidad de calcio bueno, el tema de la hemoglobina, descartar sepsis y todo eso. Con solamente manejar esas maniobras, el paciente va a mejorar mucho más que si usamos los inotrópicos. ¿Cuál estamos usando? Dopamina más dobutamina, digital, milrinona, adrenalina, noradrenalina. Los diuréticos, la furosemida es muy útil porque más que un efecto diurético, la furosemida es un vasodilatador venoso. Entonces, en cuanto le administramos a un paciente que sufre de insuficiencia cardíaca furosemida, se produce una dilatación venosa importante que disminuye la precarga, es decir, disminuye los volúmenes. También se usan, y cada vez más, los inhibidores de la enzima convertidora y los vasodilatadores. En el mundo entero se utiliza fundamentalmente captopril. En nuestro país prácticamente ha desaparecido, entonces utilizamos enalapril. Pero recordemos que mucho mejor y mucho menos tóxico es el captopril que el enalapril. La milrinona y los nitritos actúan como vasodilatadores. Pero también hay otros tratamientos, la respiración asistida, la restricción hídrica, la diálisis precoz, es decir, que no dejemos que un paciente entre en fallo renal total, sino que cuando empieza a haber elementos sospechosos de un fallo renal por hipoflujo,
hay que entrar en diálisis precoz. Y después hay tratamientos especiales, indometacina o cualquiera de los inhibidores de la síntesis de prostaglandina en caso de ductus, la prostaglandina en caso de patología obstructiva izquierda, la septostomía auricular, es decir, un traspuesto en fallo cardíaco. Si no le hacemos una septostomía auricular, por más inotrópicos o diuréticos que le pongamos, no habrá forma que mejore. Y muchas veces el mejor tratamiento para un fallo cardíaco es la angioplastia, valvuloplastia o la cirugía cardíaca. ¿Pasa el próximo? Pasa el próximo. Pasa el próximo. Y las nuevas terapéuticas en insuficiencia cardíaca. Si hace unos años, ¿quién hubiera dicho que a un paciente en fallo cardíaco le íbamos a dar beta bloqueante o carvedilol? Es decir, bloqueantes de los receptores beta o alfa. Pero fíjense la paradoja. Los beta bloqueantes hoy son una de las primeras líneas del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. El propanolol con dosis de 1 a 5 miligramos kilo día, pero a veces se puede utilizar hasta 7, 8 y hasta 10 miligramos kilo día, siempre con control de frecuencia cardíaca, tensión arterial y contractilidad cardíaca. El carvedilol, una droga maravillosa, realmente es un antagonista no selectivo de los beta receptores y alfa 1 con efecto vasodilatador. Es una droga de resultados espectaculares, realmente desde que lo estamos usando ha postergado en meses o años la necesidad de trasplante u otros tratamientos más importantes. Las dosis va de 0,05 a 0,1 miligramos kilo cada 12 horas, y luego se lo va incrementando a 0,1 miligramos por kilo de acuerdo a la tolerancia. Hay que ir despacio inicialmente con el carvedilol y luego se puede ir aumentando las dosis. Otra droga maravillosa es el levosimendan, agente calcio sensibilizador, recuerden, calcio sensibilizador, lo cual habla de la tremenda importancia del calcio en la contractilidad. Entonces, recuerden, en el tratamiento del fallo cardíaco de un niño pequeño, un neonato, no olvidarse del calcio, porque por más levosimendan que le des y no tenés calcio para sensibilizarlo, no hay forma que la contractilidad mejore. Y un efecto inotrópico positivo y vasodilatador periférico, una droga milagrosa. El nesiritide es un sintético péptido natriurético cerebral. Tienen distintas formas de actuar, pero en general son inhibidores de la vasopeptidasa que inhibe, es una enzima que inhibe la degradación de los péptidos natriuréticos. Uno de los problemas que tienen los péptidos natriuréticos es que se degradan muy rápidamente. El nesiritide tiene la ventaja que impide que se degraden los. También, en algunas circunstancias, los corticoides suelen tener un efecto beneficioso de acuerdo a cada caso, y por supuesto, a veces los marcapasos, en el caso del bloqueo AB completo, no hay forma de darles inotrópicos a un paciente que tenga un bloqueo AB completo congénito, sin que hasta que no lo pongamos marcapaso no va a mejorar. Bueno, las drogas características, la dopamina, todos ustedes la conocen, va de 7 a 20 microgramos kilo minuto, con dosis bajas también tiene efecto vasodilatador renal, y las dosis altas, en general es preferible que en lugar de utilizar altas dosis de dopamina, lo utilicemos combinado con la dobutamina. Es decir, que poner 8 y 8 o 10 y 10 microgramos kilo minuto de dopa y dobutamina es mejor que utilizar 20 microgramos por kilo en cada uno de esos pacientes. La milrinona es una droga, un inotrópico no simpático mimético, es inhibidor de la fosfodiesterasa 3,
lo que reduce la degradación de la AMP cíclico y por lo tanto eleva la concentración de la AMP cíclico. Y así facilita tremendamente el inotrópico. Es también vasodilatador periférico. Recordemos que hay que utilizar una dosis de carga a 50 microgramos por kilo y luego una perfusión a 3 kilogramos minuto durante 30 minutos. Y luego se la va bajando de acuerdo a la respuesta. En el caso de utilizar milrinona, hay que ser muy cautos con el manejo de la presión arterial, porque a veces baja tanto la presión arterial que nos lleva por otro lado a un fallo renal. Entonces, tengamos mucho cuidado cuando utilicemos la milrinona. No es una droga para ponerla e irse a dormir la siesta. Es decir, debe haber una enfermera o un médico prácticamente permanentemente mientras se utilice milrinona. Es una droga fantástica, pero con muchos efectos indeseables si no está bien indicada su dosis. Bueno, el levosimendan, ya dijimos las maravillas de esta droga, sobre todo en el postoperatorio, es muchas veces muy útil. El tema es que lo podemos utilizar poco tiempo. La furosemida, como ya dijimos, además de su efecto diurético, es vasodilatador venoso, por lo tanto, actúa disminuyendo la precarga, que siempre está alterado en caso de fallo cardíaco. Otra droga viejísima, pero muy útil, es la espironolactona, que realmente a dosis de 1 a 5 miligramos kilo día, tiene un efecto muy beneficioso al bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y otra droga para tener en cuenta es el isoproterenol, en caso de fallo cardíaco con frecuencia cardíaca baja e hipertensión arterial. El isoproterenol es una droga que se utiliza a dosis de 0,01 miligramos a 0,1 miligramos por kilo minuto, pero es potencialmente muy arritmógena. Ya casi no se la usa. Y otra droga que también se ha dejado bastante de usar es la digoxina. En una época era lo único que teníamos, el Lanicor. La digoxina se fue dejando de lado porque los fabricantes de Lanicor la dejaron de hacer y fue reemplazada por otros medicamentos, la FEDAR, pero que es muy difícil de encontrar la dosis exacta. De cualquier manera se sigue usando y las dosis son iguales a las que todos conocen. Bueno, Guada, no sé cómo estaremos de tiempo, me parece que estamos más bien pasados, no sé si quieren hacer preguntas o que tenía pensado seguir después con nociones de electrocardiografía, radiografía y ecocardiografía aplicadas a la clínica. Entonces, díganme ustedes si quieren seguir, me parece que ya es un poco áspero este tema. ¿Quiere que continuemos el jueves 20? El jueves 20 sería... No, en 15 días continuamos.